Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre la acción de inconstitucionalidad 91-2018 resuelta por el Pleno de la Corte, en el cual se aborda la invalidación de una norma que impedía acceso a beneficios de seguridad social para determinadas personas que se encontraban en un supuesto muy específico. Para platicar sobre este tema nos acompañan Diana Márquez, de Derecho de la Universidad de León, Gisae Mendoza, de Ciencias Políticas de la UAM, Alondra Morales, de Economía del Ibero Puebla, y Verónica Melo, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Alejandro Telles, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. A ver, les platico rápidamente una introducción. En este asunto, la Corte invalidó una porción normativa, la del artículo 92, numeral 1, fracción tercera, de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que establecía como requisito para ser beneficiario de una pensión por sobrevivencia en favor de los ascendientes el no poseer una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social. Ello por constituir una restricción injustificada al derecho a la seguridad social, conclusión a la cual se arribó a la luz de un test de proporcionalidad. Vamos a platicar un poquito, qué gusto tenerlas por acá. Seguro, espero, les guste tanto este tema como a mí. Y si les parece bien, empezamos contigo, Vero. Bienvenida a esta tu casa, Justicia TV y el Derecho a Disentir. Platícame un poquito, ponnos en contexto, ¿de qué se trata este asunto que llegó a la Corte? Hola, mucho gusto, muchas gracias. También un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, si bien ya lo dijiste, este tema trata sobre el no poder tener una otra pensión derivada de un servicio social. En este caso, pues a mí me parece muy interesante. No quiero abordar o comenzar a leer como tal el tema, sino explicarlo más a contexto para que puedan entenderlo. Prácticamente engloba eso, o sea, trata sobre específicamente una norma en la cual establecía el tema de la seguridad social, en este caso de los servidores públicos, que nos abarca en el artículo 123 en la Constitución, el artículo 123, apartado B, específicamente en donde dice que un trabajador del Estado o servidor público no puede acceder, o sea, en el caso de fallecimiento no puede acceder su familia o en este caso sus padres a una pensión alimenticia si cuenta con otra pensión. Y pues aquí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien pues el derecho a una pensión, y más si ellos dependen del trabajador, pues ahora sí que ahí es donde existe la inconstitucionalidad de la ley. Entonces es muy interesante en este tema. Yo diría que como introducción está bien. No sé si gustes que aborde algo No, me más. parece perfecto este primer encuadre que haces porque, como bien lo señalas, se trata de trabajadores al servicio del Estado, se trata del reconocimiento de un derecho desde la Constitución a la seguridad social y esta pregunta, ¿hay un derecho irrestricto a recibir una pensión? Este derecho implica o se colma únicamente con el establecimiento de una pensión o puede haber más. Creo que este encuadre que haces nos sirve muy bien para delimitar algunos ángulos de discusión. Muchas gracias. Gisae, politóloga. A ver, en este tema, y como muchos autores señalan, en este siglo XXI, los derechos fundamentales cuestan. Y cuestan a la hora de planear y ejecutar políticas públicas y a la hora de planificar esta verdadera garantía del ejercicio de estos derechos. Cuéntame, Gisae, ¿a ti qué te pareció el asunto? ¿Estás a favor, en contra? ¿Por qué? Pues a mí de entrada me gustaría como iniciar con el contexto que hay detrás. Creo que es una sentencia que, claro que pone mucho énfasis en algo muy importante justo en el año, ¿no? 2020, un año donde inicia una pandemia que nos deja ese sabor de boca agridulce con cuestiones de laborales, con el simple concepto de la seguridad social, nos deja como esta cuestión de en dónde estamos parados, ¿no? Me gustaría decir que
para ese momento el 71.7 millones de mexicanos no tenían acceso hacia la seguridad social. Entonces, justo esta sentencia viene a colocarle, a poner sobre la mesa el tema de seguridad social y de que de ninguna manera es un regalo, sino es más, la propia sentencia reconoce en la pensión por estas causas, que es parte del trabajo que valga la redundancia, que el trabajador ha trabajado. Entonces, o sea, que no es de ninguna manera un regalo, sino simplemente es parte de lo que ha trabajado, y pues es justo de otro tipo de naturaleza que si tuviera una pensión su familiar por la muerte de su esposo o etcétera, ¿no? O porque él mismo haya sido un trabajador con pensión. Entonces, aparte de eso, creo que también nos deja entrever que hacernos la pregunta de cuál es la manera de acceder a la seguridad social en México, ¿no? O sea, aquí está hablando de trabajadores del Estado y obviamente es un trabajo formal, pero ¿qué pasa con los otros mexicanos y mexicanas que no tenemos acceso a esta seguridad social, ¿no? Deja pensando de este lado. Y pues por el momento es lo que me gustaría. Qué maravilloso aporte, ¿eh? Porque es un regalo, pues no, porque mucha gente pudiera pensar que sí, ¿no? Que se trata de una labor por parte del Estado en el cual te está otorgando algo que no mereces o que no es tuyo. Y claro que no, esto está relacionado con lo que tú trabajaste muchas veces, con determinadas aportaciones que hacemos para el mantenimiento de instituciones sociales, ¿no? Eso me parece fundamental. Y este dato que da, 71.7 millones de mexicanos, pues es fortísimo, ¿no? Y creo que, no me quiero incluir en la misma categoría que ustedes, pero ustedes los jóvenes y yo un poquito más viejo, pues creo que sí debemos tener esa pregunta en la mente, ¿no? Y empezamos una vida laboral y después, ¿qué, no? El sistema de pensiones del que tanto nos han hablado nuestros padres o nuestros familiares, pues sabemos que tal vez para nosotros ya no exista una situación similar así, ¿no? Entonces, pues te hace pensar, estamos hablando aquí en el caso de ascendientes, pues ¿quién se va a hacer cargo de esa situación? Sobre todo, apuntando a que hay muchísimos estudios señalan, ¿no? De que en algunos años tenemos una población mayormente vieja, ¿no? Entonces está complicado el asunto. Muchísimas gracias. Diana, bienvenida, abogada. Qué gusto tenerte por acá. Hola. A ver, platícame. Muchas ¿Qué te gracias. parece? ¿Estás a favor, en contra? ¿Por qué? Estoy a favor de la resolución que dio esta acción de inconstitucionalidad. Yo creo que lo que mencionaste es muy importante. Es algo que la seguridad social, la pensión, ya sea si para tus padres o para ti mismo cuando te jubiles, es muy, muy importante. Es algo que tú te ganas, es algo que tú aportas, es algo que tú das ese dinero y te lo tienen que dar al finalizar tus labores después de que trabajas para el gobierno. Es un derecho que no se debe restringir, y más aún si nuestros padres dependen de nosotros como los hijos, ¿verdad? Y bien dice que en la sentencia dice que no importa el grado de dependencia que tengan los padres, porque finalmente es un derecho que ellos tienen. Ellos no nos limitaron o no nos han limitado cuando nos han ayudado a nosotros, entonces debe ser recíproco, y la Constitución lo señala así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Alondra, bienvenida de vuelta al Derecho a Disentir. A ver, platícame, economista, uno de los puntos de las autoridades en este asunto, pues es justo eso, un tema económico, ¿no? Atendiendo a cuál fue la intención del legislador y por qué regular estos supuestos de excepciones, pues es ver, porque los recursos son finitos, ¿no? Y al fin y al cabo te dice, mi hermano, pues tenemos esta institución a la cual tenemos que proteger y a la cual tenemos que otorgar cierta estabilidad, no le podemos dar pensiones a todos. Y si hay algunas personas que en específico ya tienen otro tipo de pensiones, pues ya no es necesario que les otorguemos estas. ¿A ti qué te parece, Londa? ¿Te convence ese argumento económico? Sí, justamente más adelante me gustaría retomar el cómo funciona a partir de lo que son políticas fiscales, porque entra mucho, incluso tiene mucho que ver con la deuda nacional. Más adelante lo tocaré, pero primero que nada, sí, justamente lo que mencionas, la dependencia, se justifica mucho bajo la dependencia económica, porque no establece qué agentes económicos está dirigida esta parte y deben ser compatibles, ¿no? Para establecer qué validez tiene la pensión o no, porque recordemos que
pedían dos requisitos: ser dependiente económicamente y no tener una pensión propia. Pero al momento de que tú estableces agentes de pensión propia, híjole, también estás entrando a instituciones locales, porque en este caso siento que es relevante esta sentencia, debido a que dicen, ojo, aquí estamos buscando hacer también eficiente pues, el sistema a nivel institución local, y eso conlleva a que es más conveniente un sistema pues más generalizado, más global, o pues más pues de cada estado, ¿no? Que en este caso Colima tiene su propio sistema pensionario, y pues igual establecía que no se requiere lo mismo para viudos. Entonces ahí hablo lo mismo, ¿no? Para viudos no es lo mismo porque está reconociendo otro agente económico, ahí es otra cuestión. Y pues obviamente trata a partir de eso también la discriminación de los accesos a lo que son los gastos corrientes, y por supuesto que todos tenemos como derecho fundamental pues que nos garanticen esta concesión a todas estas prestaciones, comprender la incapacidad y por supuesto también la supervivencia, ¿no? Que también lo mencionaba en esta sentencia, que se puede fijar igual, cada estado puede fijar distintas edades a partir de, o cada país igual puede fijar, a partir de esta edad ya puede ser, ya te puedes retirar y ya puedes tener acceso a tales servicios, ¿no? Entonces también depende mucho del nivel de población, como bien mencionabas, en México es una pirámide como al revés, así estamos, y en otros países, por ejemplo, es al revés. Entonces, también depende mucho, esa curva poblacional tiene mucho que ver con los sistemas de seguridad social dentro de los países y cómo son manejados, ¿no? A partir de qué edades. Y la verdad es que sí estoy de acuerdo en ello, nada más no me agrada mucho que se justifica pues por la dependencia económica. Y pues como mencionaba más adelante, sí me gustaría tocar el tema de políticas fiscales y el cómo es que funciona en el país. Muchísimas gracias. Ten por seguro que regreso con eso. Vero, a ver, platícame. El numeral 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el mismo comité de este tipo de los DESCA en la observación general número 19, reconoce este derecho a la seguridad social, reconoce una obligación por parte del Estado para brindar este tipo de derechos o ayudas o beneficios, como incluso llega a ser llamado en la sentencia. ¿A ti qué te parece este derecho? ¿Te parece que su contenido es claro? ¿Te parece que se tiene que analizar dependiendo del contexto? Platícame. Bueno, sí, si bien tocaste, pues es un derecho que se reconoce. En este caso, pues tratan de encuadrar en el tema de la norma de Colima. Y pues para mí estoy un poco de acuerdo en ese aspecto, pero siento que debería ser un poquito más claro, o sea, no solamente hablar de una dependencia, pero, ¿cómo te explico? Sino generalizar. O sea, no quiere decir que solamente sea dependiente, sino que, como lo dijo la compañera Isai, lo dijo Alondra, o sea, es un derecho que tienen, o sea, no tienes que demostrar una solvencia económica, o sea, de que dependes exactamente, sino que es un derecho, o sea, realmente ese es un derecho. Entonces, en ese sentido, pues yo veo más claro que debería de ir en ese aspecto, o sea, ay, pues bueno, no tengo que demostrar, solamente tampoco tengo que demostrar que no tengo, que tengo otra pensión, porque en ese sentido, pues en otros estados, específicamente en el mío, pues sí se puede tener dos pensiones, o sea, conozco gente que tiene dos pensiones y claro, no te van a ir a investigar, y en este caso entiendo que Colima es lo que hacía, o sea, entraba a su sistema de pensiones y detectaban que tenía otra pensión, y en este sentido pues no te daban la pensión. Siento que sí es muy atacando a tus derechos, porque al final de cuentas pues tienes ese derecho ahí, y los derechos, si sabemos, son irrenunciables. Entonces no pueden ahí hacerte hincapié en ese sentido. Entonces ahí sí estoy de acuerdo, nada más que tendrían que ser un poquito más claros en el sentido de no solamente decir que es porque o sea, que tendrías que demostrarlo, porque no tienes que demostrar, es un derecho que tú tienes y pues no puedes renunciar a él. Fíjate qué interesante este punto que mencionas, porque nos ayuda a entender un poco la dinámica de una discusión primeriza que tenemos que tener sobre los derechos fundamentales. Lo mencionas, el reconocimiento de estos derechos implica entender que son irrenunciables, ¿no? Y también hay una parte, ¿hasta dónde los podemos restringir? ¿Por qué yo le tengo que demostrar al Estado que estoy en una cierta circunstancia para que me lo den, ¿no? Pues es un derecho fundamental y así lo estamos reconociendo, ¿no? Y así lo reconocen los mismos ordenamientos internacionales. Diana, ¿a ti qué te parece este primer encuadre que hace Vero?
en efecto, simplemente porque está reconocido así, tenemos que entenderlo y todos podemos formarnos para que nos den? ¿O crees que sí puede haber casos de excepción, como lo mencionan las autoridades? Pues porque los recursos son finitos y pudiera ser, fíjate, que en el ánimo de un Estado, por querer otorgarles a todos este derecho, pues no se le puede dar a nadie porque quiebran las instituciones, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? Creo que Alondra ha sido muy acertada en decir que lo económico también influye mucho en la decisión que tomó el Estado de Colima al imponer esta norma, pero siempre están primero pues, los derechos fundamentales, ¿no? Como dijo Verónica, creo que no es necesario que demuestres qué tan dependiente son o eran tus papás de ti para que les den ese beneficio. La seguridad social se trata de tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Y si teniendo una pensión adicional, eso te va a ayudar a tener un nivel de vida mucho mejor, pues qué mejor, ¿no? O sea, la seguridad social se trata de eso y el Estado de Colima al establecer esta norma le está restringiendo de gozar de un nivel de vida superior. Perfecto. Fíjate, ahora, vamos a entender en esta sentencia y en otros ejercicios que ha hecho la Suprema Corte, bueno, y analizándolos del terreno internacional, estos derechos económicos, sociales y culturales tienen una implementación que pudiera entenderse, al menos doctrinariamente, o incluso en sentencias de la Corte Interamericana, de forma distinta. Es decir, el reconocimiento de un derecho, como puede ser también el derecho a la educación, no puede entenderse en términos absolutos, ¿no? No puede decir, no se puede entender que a todos los seres humanos, todos los países tienen que entregarle la misma garantía de ejercicio de este tipo de derechos. Daniel Ortega y Sandra Serrano, en algunos de sus libros también nos mencionaban que esta universalidad, que es una característica esencial de los derechos fundamentales, tenemos que entenderla desde lo local. ¿Y esto qué implica? Que el ejercicio de estos derechos tiene que entenderse en el contexto de las posibilidades y las capacidades de los estados. Un país, sin ningún fin peyorativo, pero un país centroamericano que tal vez no tiene muchos recursos, pues no le puede ofrecer a sus habitantes las mismas condiciones que tal vez nosotros, ¿no? O que en su momento Estados Unidos o tal vez un país europeo. Evidentemente todos quisiéramos que tuviéramos países en los que todos hubieran jornadas de tiempo completo y a que todos los niños se les ofreciera desayuno, comida, 25 clases de artes plásticas, culturales, etcétera, y un programa completo, ¿no? Acompañado de políticas de salud escolar. Pero no es así. Y es así como la Corte Interamericana va haciendo un análisis de determinadas bases mínimas sobre las cuales el Estado tiene la obligación y responsabilidad de actuar. Y ya partiendo de esas bases mínimas, después procedemos a reconocer que tiene que haber una intención progresiva de otorgar mayores satisfacciones a sus habitantes. Dejo esta cuestión sobre la mesa, vamos a un pequeño corte y regresamos y me dicen qué les parece esta postura de la Corte Interamericana y esta postura internacional en términos generales. No se vayan, esto se está poniendo muy interesante, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en el segundo bloque del Derecho a Disentir por Justicia TV. Como recordarán, estamos platicando de este derecho fundamental a la seguridad social. Ya enmarcamos un poquito como si bien esta ley que estamos analizando de Colima hacía referencia, pues esto viene desde la Constitución y desde tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Ya hablamos o intentamos primeramente dilucidar cuál es su contenido, la intención de garantizar ciertas condiciones por parte del Estado para que, como lo mencionaban ellas, las personas puedan vivir tranquilamente, ¿no? Ya enmarcamos que no se trata como tal de un regalo, sino que se trata de un reconocimiento del esfuerzo y del trabajo que han hecho determinadas personas y con base en eso, pues el Estado adquiere determinadas obligaciones. Y con esta última participación que hacía Diana, pues ya enmarcamos también un poquito sobre cómo pues no es como tal, reconocemos un derecho y tal, y ahora le podemos pedir todo a los estados, ¿no? No funciona así. Entonces, yo quisiera retomar un poquito contigo, Alondra, ¿qué te parece a ti esta perspectiva de la que hablábamos? Reconocemos un derecho, pero como tal su ejecución depende de distintos factores determinando el Estado. ¿Estás de acuerdo con esto o te parece una tontería? Primeramente, me gustaría de los temas que retomaron, la seguridad social
es costosa. País en el que estés es costosa realmente. Que surge el gasto público, ahorita explico eso, pero pues los modelos económicos que fijan toda esta cuestión a largo plazo suelen ser ineficientes, lamentablemente. Entonces, pues México se encuentra en una brecha recesiva dentro del mismo y también sobre todo por la economía informal, porque tengamos en cuenta que, ok, está siendo reconocido por tu labor y se te da, porque como mencionábamos, no es gratis, todos estos servicios no son gratis, al final es brindar tus servicios, queramos o no, pues esta parte del Estado, pues, das un ingreso público, entonces más del 50% por lo general no está ni siquiera registrado formalmente en una labor dentro de México. Entonces también considero ahí es una problemática dentro del mismo. En cuestión de política pues fiscal, tenemos en cuenta que opera en el gasto e ingreso público y tiene pues el objetivo del desarrollo social, distribución del ingreso y obviamente estabilizar y reactivar la economía. Entonces tiene muchísimo peso. En la cuestión de política fiscal existe la expansionista y la que no. En cuestión de expansionismo es mayor gasto y menores impuestos. Y estoy mencionando esto porque el gasto público son tres, lo que es gasto corriente, de inversión y financiamiento. En este caso estamos hablando del gasto corriente porque se dirige a los subsidios. Otra cosa es el ingreso, que son los impuestos, los derechos por cobro, productos y aprovechamiento, ese es otro tema. Pero entonces, al entrar a gasto corriente, ya podemos poner que el seguro social es una cuota tripartida. Entra tanto la empresa como, bueno, el empresario, pues el gobierno y obviamente el colaborador, ¿no? Y bueno, ¿y por qué existe? ¿Por qué lo hacen? Básicamente es para aumentar el poder de compra de las familias. Al momento en que tú das estos servicios, pues, esperamos o no, son subsidios y demás, entonces eso debe estabilizar un poco la economía de las familias, o ese es el objetivo. Entonces, a partir de ahí podemos ligarlo al ingreso, y el gasto público siempre es dirigido para el pago de deudas nacionales, y eso es en todos los países. Realmente los gastos públicos se hacen para eso es el funcionamiento de toda esta parte, entonces también se involucra. Al final, pues son estímulos fijos que tienen las familias a un acceso. Que sean eficientes es otra cosa, ¿no? Y en una perspectiva libertaria diríamos no funciona, ¿no? Y en otra perspectiva del Estado es cómo se está desarrollando. Aquí en México sí lo tenemos establecido. Y bueno, y también porque existe la política fiscal, básicamente es para amortiguar pues los ciclos económicos, entonces es contracíclica. Y por eso quería mencionarlo, porque tiene mucho que ver, de hecho, con nuestros ingresos, con el ingreso del país, con muchas políticas. Entonces me parece muy relevante retomar todas estas cuestiones. Me parece fundamental este análisis que haces, porque sobre todo al final concluyes con algo que es muy cuestionable. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿No? Efectivamente, si tomamos una mirada libertaria, podemos analizar sistemas financieros como el de España con el tema de pensiones, aguas, ¿no? Y evidentemente, no sé por qué, tal vez es un tema personal, tal vez es un tema general, pero pues yo recuerdo mucho en mi adolescencia, pues ver estas noticias, ¿no? Donde veías todas las manifestaciones que había en España, donde se decía el sistema de pensiones nos está matando, ¿no? Y uno, quieras o no, va creciendo con esa idea de un sistema de pensiones no es sostenible para una nación moderna, ¿no? Y si a eso le metemos este tema que tú decías, como de pirámide invertida, pues bueno, nos vamos a ir muy mal. Pero, independientemente de ese análisis económico, como bien señalas, un paso atrás está qué queremos del Estado, qué esperamos del Estado, ¿no? Una visión tal vez neoliberal, pues quisiera un Estado cada vez más chico, ¿no? Que se entendiera cada vez con menos funciones y que se asegurara de cosas mínimas, el Estado mínimo se le suele llamar, y que lo demás le corresponda a los particulares y que sean transacciones libres donde los costos por transacción cada vez se intenten igualar a cero. Pero por otro lado, hay otra perspectiva que creo yo cada vez va tomando más fuerza en ciertos países europeos y en ciertos países latinoamericanos, e incluso asiáticos, pues del tema de no, lo que necesitamos es un Estado fuerte, un Estado que se ocupe cada vez de más áreas y que nos pueda brindar la seguridad por medio de este monopolio en muchas ocasiones, de darnos este tipo de beneficios. No creo que sea una pregunta fácil. Normalmente las discusiones que uno ve como que parten de presunciones ya muy claras y muy fuertes de qué tipo de Estado es el correcto, pero creo que es una pregunta súper válida y que todos debemos hacernos, ¿no? Entonces, coincido completamente, regreso en unos momentos a este tema de las políticas fiscales porque me encanta. Gisae, platícame un poquito.
¿Qué te parece este acercamiento económico, estas preguntas que nos empezamos a hacer sobre qué tipo de Estado queremos? Platícame tu opinión, por favor. Creo que aparte de esa gran reflexión, digo, que no es de menos calibre, creo que también va esencialmente a qué está haciendo o contra qué está luchando la seguridad social en un país como México, ¿no? Porque digamos que cada contexto es diferente y el mexicano ha padecido históricamente de una desigualdad social, económica, muy fuerte, que justo medidas como las pensiones, como los programas sociales, etcétera, eh, parten de ese punto, de combatir estas desigualdades, que tendría que haber una mejor focalización quizás en grupos vulnerables, bueno, ya eso es punto y aparte, en cuanto a temas de programas sociales, pero en cuanto a temas de pensiones, creo que trata de rescatar eso, ¿no? O sea, pensar en este caso que nos habla la sentencia de quitarle, digamos, esta posibilidad de que un papá o un abuelito tenga la pensión por lo que su hijo fallecido o hija fallecida haya trabajado, es quitarle un grado de una posible mejor calidad de vida, ¿no? Que eso al final es la esencia de la seguridad social, ¿no? Y entendámoslo como el gran concepto, no nada más como un tema económico, sino también como un tema donde va salud, el derecho a la vivienda, el acceso a la educación, ¿no? Que es un conglomerado que a veces muchas como que lo vemos nada más por un ámbito y dejamos de lado todo esto, ¿no? Porque entonces la pandemia que estamos sufriendo y en el momento en el que nos llegó así de tope, no entendemos cómo es que hubo saturación en hospitales, cómo la gente moría afuera. O sea, una cuestión muy drástica de salud, ¿no? Porque más allá de instituciones o personas, era un tema estructural, ¿no? Que no solamente se dirige por un tema económico, sino también por factores sociales que, si bien son invisibles, tejen las redes de cómo nos relacionamos entre sí y aparte de cómo incluso a veces las instituciones y leyes ven a los gobernados, ¿no? O nos ven, nos aprecian. Y creo que también de fondo nos deja otra gran reflexión o una posibilidad de análisis, que es qué está pasando con la distribución de la riqueza, porque de ahí emana parte del gasto público, ¿no? Ya Alondra nos hará favor de pasar por ahí el tintero, pero creo que, o sea, justo es ese tema, ¿no? O sea, si queremos pensiones, si queremos programas sociales, claro, o sea, sí, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque hay esta cuestión y otra corriente que dice, no porque, justo lo que mencionaba Alondra, no porque pues puede dejar una gran deuda, ¿no? O sea, ella sabrá más de estos temas que yo, pero justo es esta cuestión, ¿no? O sea, preguntarnos, entonces, si nos está haciendo falta, o sea, qué pasa con todo lo que, además de lo que los trabajadores ponen con sus impuestos, o sea, qué está pasando, ¿no? Con esa distribución de la riqueza y del gasto público. Está súper interesante. Siento que si nos metemos en ese tema de distribución de la riqueza, es muy fuerte, sobre todo porque cuando hablaba Londra también de esta política expansiva y muchas veces se habla aquí en México de la intención de acrecentar tu base tributaria, ¿no? Y que eso permitiría en determinado momento que no suban tanto los impuestos o pudiera ser una cuestión, no lo sé, ¿no? ¿Qué tanto es una cuestión de seguir captando pequeños contribuyentes o qué tanto necesitamos que pues, los de arriba en realidad paguen sus impuestos, que son los que se ven directamente visibles, ¿no? Llamémoslo así, en el gasto público o en las finanzas del Estado. Pero sí, es muy interesante este tema que tocas y también, como mencionaban, el tema de la economía informal, ¿no? Ahorita hablamos de seguridad social para los trabajadores del Estado, pues, pero pues en el país, ¿cuánta gente no tiene acceso a este tipo de beneficios cuando en realidad se trata de un derecho fundamental, ¿no? Que no es la única forma de llegar a seguridad social, para eso se pueden crear instituciones, se pueden crear programas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde hablábamos de la necesidad, como bien mencionabas, pues de asegurar que hubiera servicios médicos para todas las personas, independientemente de a qué se dedicaran, en qué trabajaran, en qué se encontraran, etcétera. Pero bueno, ahorita regresamos con esto. Verónica, esto se está poniendo muy interesante. A ver, platícame, ¿quieres platicar sobre este tema o avanzamos al tema de proporcionalidad? Pues ahí lo único que me gustaría rescatar, Alejandro, sería el tema de... Hay una frase que dice en lo de esta sentencia,
más que nada hay que, o lo que intenta hacer la Suprema Corte en esta sentencia de constitucionalidad, pues es garantizar la tranquilidad de las familias. O sea, vamos más allá del constitucionalismo, pues la Constitución, las leyes dicen otra cosa. Como abogada a veces nos enfrentamos con muchos casos como en este caso, y dices, pero es que lo primero es garantizar la tranquilidad de las familias, y de eso se trata más que nada el derecho, de eso se trata el inmiscuirnos en este tipo de temas, lejos de ser profesionistas o no. Siento que es un tema que nos debería interesar a toda la ciudadanía, siendo desde las personas que tienen, como lo decía Isai, pues hay gente que no tiene una pensión o que no tiene acceso a una pensión. Y también hay mucha gente que no sabe cómo acceder a un tema de pensión. O sea, es educar a la ciudadanía más que nada. O sea, es hablarles un poco técnico. Ahorita he estado tratando de encontrar no tantos tecnicismos en ese sentido, porque muchas veces la gente le hablas de economía, le hablas de cosas muy técnicas, y no se trata de eso, se trata de explicarles en un sentido muy coloquial a qué tienen derecho y a qué no. Y en este sentido, pues lo que englobaría sería garantizar la tranquilidad de las familias en este caso. O sea, de eso es lo que yo abordo más y lo que hago un poco más de hincapié. Porque bueno, sí, si nos ponemos a platicar, pues obviamente de la economía y de todo eso salen infinitos temas que realmente pues la estabilidad del Estado mexicano ahorita no es la más propia como para realizar un tema de pensiones y ponernos a ver cosas, porque saldrían temas de infinito y que no podríamos arreglar. Entonces, en ese sentido, pues sí, Claro. sería todo mi participación. Si gustas abordar el otro tema, pues Hecho. Perdón, Venga, venga, claro. perdón. Ay, yo quisiera, antes ahí, yo creo que no es un tema tanto de, bueno, sí, es un 50% de educación a la ciudadanía, pero también es otro gran 50% también de los empleadores, ¿no? Porque pongamos el caso de las trabajadoras del hogar, que su lucha es una lucha titánica que han hecho por el simple hecho del reconocimiento de que es un trabajo lo que hacen, ¿no? Y en este sentido de seguridad social, no lo tenían hasta apenas hace unos 3 años, ¿no? Que justo han ido sobre la marcha y que es esta gran cuestión de que, ok, si yo ya sé como empleado que tengo este derecho y quiero ejercerlo, pero entonces el empleador cuando tú le dices, ¿sabes qué? Es que dame mis horas libres, es que págame el servicio médico, ay, es que tú por no tener un contrato, porque ese es uno de los grandes argumentos que agarraban los empleadores de las empleadas del hogar y empleados del hogar. Es que yo no conozco eso, entonces me desafano. Y justo es un tema también de parte del empleador que tiene que no de alguna manera hacer, ay, te voy a educar, sino simplemente hablarle claro desde un inicio, porque justamente estamos buscando, esto también es un tema de justicia social. Es un tema de ir combatiendo lo que volví a retomar en mi intervención pasada, es un tema de combate contra la desigualdad y las discriminaciones incluso, ¿no? Porque siendo sinceros, el dinero es un tema que mueve no solamente el mundo, sino también nos mueve socialmente, ¿no? Y que justo habla de la eficiencia de estos tipo de cosas y que tratamos de implementar para combatir esta desigualdad. ¿Por qué no es eficiente? Porque hay todas unas condiciones estructurales de por medio que van chocando con muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es un 50-50. Okay. Ahí lo Perfecto. dejaría. Alondra, este bloque básicamente se movió sobre tu primera intervención, ¿no? Que nos regalaste. No sé si este segundo bloque quisieras concluirlo con algunas manifestaciones. Cuéntame. Sí, por supuesto. Yo sé que muchos a lo mejor se espantan por tocar temas de economía, pero justamente por eso quería exponerlos, porque para eso son estos espacios, para poder dar a entender cómo es que funciona las esferas económicas en que participamos constantemente y no nada más tener una sola perspectiva de entender por qué es importante la seguridad social, sino también en qué se involucra en nuestra vida, cómo es que nosotros estamos participando dentro del gasto público, cómo es que nos beneficia a nosotros, y así podemos mejorar incluso las expectativas de nosotros hacia el Estado. Entonces, eso para mí es fundamental y es por ello que no me espantan los temas de derecho, ni económicos, ni nada. Realmente invita a la reflexión, ¿no? Y también a generar una duda, que eso es
muy importante. Y también otra parte que quería rescatar dentro de la parte de los empresarios y demás está el famoso outsourcing, ¿no? Ya lo hemos tratado, pero pues son las subcontrataciones, ¿no? Para evadir pues los impuestos laborales y evitan que así el empleado haga pues esta antigüedad laboral, y también hay mucho aprovechamiento de toda esta parte, ¿no? De nuevo, llevan al límite toda esta parte de los derechos, que lo cual no deberían hacer. Entonces, con eso me quedo, la verdad, en este bloque. Realmente se me hace un tema súper relevante, pues el reconocimiento del derecho a la seguridad social, y que es fundamental, y en México, pues sí, no se encuentra estable. Y en par de que no se encuentra estable la economía, eso no va a mejorar en absoluto. Pues creo que este primer bloque ya nos sirvió mucho para determinar contenido y alcances del derecho. Este segundo bloque, pues le damos un contexto mucho más social, un contexto económico que sin duda debe influir en toda discusión por parte de un tribunal constitucional y cualquier análisis de derechos fundamentales y su aplicación en la realidad. Hay un punto de la sentencia que es muy interesante y que vamos a analizar en el tercer bloque, como tal es la parte toral, es el reconocimiento de una restricción en la ley a un derecho fundamental y cómo la Corte hace un análisis de estas restricciones, cuándo son válidas, cuándo no, qué elementos se toman en cuenta. Vamos a regresar con eso en el tercer bloque del Derecho a Disentir por Justicia TV. Ya regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Seguimos hablando de este derecho de seguridad social, de cuáles son las obligaciones que tienen los estados para concretizar este derecho. Como verán, en el bloque anterior Alondra platicaba, ¿no?, de que ya ha habido otros asuntos y otras sentencias de la Corte donde hemos analizado temas como outsourcing, temas como otras cuestiones donde se ven derechos laborales, derechos fundamentales involucrados, ¿no? Recordarles que toda esta gama de programas los pueden consultar en YouTube, en el canal de Justicia TV, ¿no?, para así ir complementando lo que platicamos hoy. Pero bueno, regresamos un poquito a lo que es ahora sí el análisis de esta medida legislativa que implicaba y que la Corte reconoce como una restricción a un derecho fundamental. Diana, platícame un poquito, ¿a ti qué te parece este análisis que hace la Suprema Corte, ¿no? Hablamos de un test de proporcionalidad, hablamos de un análisis sobre si la finalidad era correcta o no. Cuéntame un poquito sobre esto. Ok, la Suprema creo que hizo un buen trabajo analizando este artículo. Creo que se dio como resultado una resolución que beneficia a las personas que se encuentran en el supuesto que establece la norma. Yo creo que más que igualdad social, para mí lo ideal es la equidad social. La equidad se trata de darle a cada quien lo que necesita, lo que le corresponde. Y es eso que si tú estás en el supuesto de que eres un trabajador al servicio del Estado, pues estás en un supuesto específico y eres acreedor a dicho derecho. Obviamente, digamos, un comerciante no va a recibir dicho beneficio porque no está en el supuesto de que es trabajador del Estado. Entonces, yo me voy más por ese lado, que no se trata de igualdad social, se trata de equidad social. Perfecto. Y fíjate que cuando nos encontramos a este tipo de medidas que analiza la Suprema Corte, pues el ejercicio en términos generales, y para no meternos como tal en lo que son las gradas, etcétera, lo que hace la Suprema Corte en primer lugar es analizar la validez, constitucionalidad del fin que persigue la norma, para después hablar ya de su idoneidad y su proporcionalidad como tal en sentido estricto. En este primer paso, la Suprema Corte lo que hace es hablarnos o tratar de identificar cuál es la finalidad constitucional, la finalidad que persigue esta restricción, ¿no? Y creo que es muy interesante la conclusión a la que llega la Suprema Corte, y me permito retomar un poquito lo que dice, porque se habla de que el saneamiento y el equilibrio de las finanzas públicas del Estado no constituye una justificación constitucional legítima para restringir el derecho a la seguridad social de los trabajadores del Estado. Es una gran frase, es poderosa, es complicada. Es complicada porque, a mi entender, y es una cuestión muy personal, ¿cómo podemos hablar de que las finanzas y el saneamiento de las finanzas públicas no constituye una finalidad constitucionalmente válida cuando son esos recursos los que les dan poder de aplicación a los derechos? Pero, ¿a ti qué te parece esta parte de la sentencia? Pues me parece muy interesante en el sentido de que, pues,
sí está siendo, pues ahora sí que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Diana, de que sea una equidad, de que sea un sentido así. Y pues a mí me parece muy interesante, estoy de acuerdo con la Suprema Corte, porque se trata de garantizar un derecho. Sabemos que la Suprema Corte, pues bueno, se encarga de este tema de inconstitucionalidades, y en ese sentido, siento que está en lo correcto, o sea, sí hay que proporcionarle una seguridad social al ciudadano, y por lo tanto tenemos que velar por sus derechos. O sea, yo sigo pensando, pues es garantizar la tranquilidad de las familias, es garantizar el tema económico, sí devienen muchos temas económicos en ese sentido, pero siento que todo tiene que ir también las leyes o las normas en sentido de la Constitución. O sea, no podemos rebasar la Constitución, no podemos ir en contra de la Constitución, y pues de eso se trata, o sea, de velar por los derechos de las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Gisae, ¿a ti qué te parece esta afirmación tan concreta de la Corte? El saneamiento de las finanzas públicas no es una restricción que sea válida cuando hablamos de restringir derechos fundamentales. ¿Te convence? No, porque se vuelve un tema como filosófico, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque si estás hablando de los recursos que estás manejando, pues ¿de dónde salen esos recursos, no? O sea, sí, gran parte del comercio y grandes transacciones, pero también de los ciudadanos. Entonces, como se vuelve un círculo vicioso en el que no queremos ni caer ni jurídicamente, ni políticamente, ni nada por el estilo, ¿no? Ni siquiera económicamente. Entonces, sí, aparte del tema constitucional, lo que también nos brinda esta herramienta metodológica que utilizaron como el test de proporcionalidad es justamente salvaguardar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema que ahora yo lo veo o pensando, mejor dicho, con el tema de los migrantes y caravanas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si empleas a un migrante? Entonces ya no va a tener, obviamente, ¿no? Por muchos temas, no tiene ni un poquito de la seguridad social que tenemos los que podemos acceder a ella, ¿no? En un empleo formal. Pero justo, o sea, volvemos al tema de lo que por encima yo diría no de la Constitución, pero sí es un tema más fuerte, o al menos desde mi perspectiva, porque yo lo veo justo como lo recordaba, ¿no? O sea, yo lo veo que la seguridad social no es un regalo, es un derecho, y que es parte de la justicia social y parte de esencial que nos tendría que siempre seguir, ¿no? En un país como este, lleno de muchas cosas, históricamente, pues, y nos ha llevado a entender que debemos velar un poquito más por el tema de los derechos humanos, porque si no, luego pasan situaciones que no solamente se vuelvan adversas para los ciudadanos, sino incluso a nivel institucionales, van ahí haciendo algunas cosillas. Entonces yo creo que sí es un tema que no podemos resumir en qué fue primero, sino que es un tema de hacer como esta ponderación sobre los derechos humanos. Claro, coincido contigo en muchos puntos. Precisar, la Corte aquí señala, ¿no?, que esta justificación no existe porque las pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y además tienen autonomía financiera debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas. Complicado. Pero, a ver, Alondra, ¿a ti qué te parece, economista? ¿Te parece acertada esta conclusión de la Corte? Una parte sí, porque cada individuo, pues al reconocerse de manera laboral es muy distinto, igual por las edades va variando, entonces se le tienen que dirigir diferentes, como había mencionado, ¿no? Pues esta equidad, ¿no? Pero de cierta forma siento que igual como mencionaba Gisae, todo va ligado, no es poner tampoco la economía, pisa el derecho, no, o sea, realmente todo va ligado. Realmente al momento en que yo establezco el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, bueno, ¿qué estructura económica voy a establecer en el país
para que yo pueda brindar eso. Entonces realmente siempre van a la par, siempre, siempre, siempre. No se puede poner uno primero y después otro, ¿no? Entonces es disponer básicamente de las riquezas. Y al momento, como mencioné al inicio, ¿no? Se justifica mucho en la dependencia económica que establecen los agentes. El sistema se debe encargar de eso. En la parte del derecho se debe encargar de establecer a quiénes van dirigidas estos derechos fundamentales y obligaciones, por supuesto, de cada individuo. Entonces, más que nada, creo igual fue una problemática de hacia quién va dirigido, y pues que gocen, todos tenemos derecho a gozar del pleno empleo. Claramente pues no es así, lamentablemente, y pues también el uso de pues nuestros impuestos en toda esta cuestión, ¿no? En qué se está usando y por qué sigue existiendo tanta deuda y tanta ineficiencia a pesar de que son elevados, ¿no? Entonces también en la parte económica quitas de uno, das de otro, entonces también tiene mucho que ver con tasas de interés, inflación, toda esta parte ese es otro tema, pero aún así va ligado mucho con la seguridad social de cuánto es que yo como país, como Estado, puedo brindarle a las familias para garantizar estos derechos fundamentales. Perfecto, muchísimas gracias, Alondra. Pues esta discusión ha sido muy buena. Recordarle a la gente, estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad 91-2018, se resolvió el 25 de mayo de 2020, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Después de estos argumentos tan interesantes, creo que podríamos seguir discutiendo mucho tiempo al respecto, pero dado que nos queda poco tiempo, le pediría a cada una de ustedes que me regalen 2 minutos sus pequeñas conclusiones, con qué se quedan, qué les gustaría cerrar esta conversación. Si les parece bien, empezamos contigo, Verónica, por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente, pues me ha gustado mucho el tema, discutirlo con ustedes, abordar ciertos temas tanto de economía, porque siempre es muy interesante no solamente tener el cuadrado del derecho es así, porque es así, devienen muchas cosas, el tema político también es muy interesante en el sentido de ver cómo se manejan las políticas públicas que nuestros gobernantes están aplicando para que la economía de México vaya caminando. Y pues sí, todo se entrelaza. Entonces, la conclusión pues que yo doy a esto pues simplemente es garantizar la seguridad social de cada individuo. Y por seguridad social pues devienen las pensiones, devienen toda esta esfera económica que nos ocupa. Entonces, en ese sentido, pues yo veo bien en la resolución de la Corte, en el aspecto de que pues cada uno no debe de rebasar, vuelvo a hacer hincapié de la Constitución, y pues velar por los derechos, que eso es lo más importante, aparte de la economía, porque sí van a la par, pero también nos deja mucho que desear de los gobiernos que han venido, no específicamente en uno, sino todos, porque todo deviene de un gobierno anterior a un gobierno actual y todo se conjunta y a final de cuentas los ciudadanos son los que terminan en siendo o sufriendo o beneficiándose un poquito más. Entonces por ahí sería esa mi conclusión. Perfecto, muchísimas gracias. Diana, ¿con qué gusta cerrar esta discusión? Gracias. Debo decir que me he enriquecido de la sabiduría de cada uno de ustedes y de nuestro conductor. Muchas gracias por permitirme aportar mis ideas y por pues sí, abrirme a todas las posibilidades, porque como bien lo hablamos, es una cadena, es un círculo vicioso que de nosotros y del gobierno depende hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que la Suprema Corte acertó, en mi punto de vista, con la resolución que dio. Beneficia a quien debe beneficiar y antepone los derechos que deben de estar primero, que son los fundamentales. Esa es mi conclusión y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gisae, platícame, ¿cuáles son tus conclusiones? Me deja pensando mucho en el concepto de calidad de vida, y que la calidad de vida se consigue solo si podemos tener factores como la seguridad social, y la seguridad social no es un tema que solamente se refleje en números o en instituciones, es un tema de justicia social en un país, como ya lo he repetido muchas veces porque es importante mencionarlo, que no solamente se trata de algo momentáneo, es algo estructural. La desigualdad siempre ha sido algo estructural, entonces la seguridad social
es un tema de justicia social y que también hay que verlo por el lado social. Entonces, que no se nos olvide que los números a veces pueden ser duros, pero pues ahora sí que más duro es el tema de no tener derechos, de no gozar de una buena calidad de vida en realidad. Claro, claro, Sería claro. eso. Como bien dices, muchas veces los números y las cifras se vuelven impersonales, ¿no? Como también nos lo dicen a los abogados. Los expedientes no son solo hojas de papel. Detrás de cada número, detrás de cifra, hay una persona, ¿no? Y hay una situación que atender. Y muchas veces hay una deuda histórica por parte del Estado también que tenemos que analizar. Alondra, cerramos contigo, por favor. Sí, igual muchas gracias por la invitación y por supuesto es dejar en claro que tenemos derecho a gozar de la riqueza de nuestra nación, tenemos derecho a un acceso digno porque entra la dignidad humana y como bien mencionaban, la calidad de vida, el desarrollo pues social que tenemos, por supuesto también entran aquí cuestiones educativas, empresariales, porque incluso también cómo las empresas se involucran dentro de toda esta parte, cómo entran incluso empresas de otros países a desarrollarse dentro de estos parámetros jurídicos, entonces también mucho ojo en eso y considero fue muy relevante debido a que fue oye, queremos hacerlo más eficiente, uno por costos, por gasto y no queremos poner pues el costo y gasto sobre los derechos fundamentales, ¿no? Porque no debería ser así, en este caso intentaron hacer eso es lo que yo considero, pero no debería ser así y pues nuevamente invitar a la reflexión, a la duda respecto a pues todas las esferas sociales, económicas, políticas en las que vivimos y tener una libre determinación respecto a todo esto. Perfecto, muchísimas gracias, Alondra. Creo que este ejercicio nos ha permitido volver a destacar la importancia de este trabajo interdisciplinas a la hora de analizar una sentencia de la Suprema Corte y a la hora de analizar temas de tanta relevancia jurídica, ¿no? En este caso teníamos economistas, teníamos politólogas y teníamos abogadas, ¿no? Y ese complemento que se da entre sus áreas de experiencia pues nos permite identificar que en efecto detrás de una norma tenemos muchísimas cuestiones que analizar, ¿no? Hay aspectos económicos, hay aspectos de política pública y sobre todo hay un tema de sensibilidad social que no podemos perder a la hora de analizar cualquier documento normativo. Yo les agradezco mucho que hayan compartido este espacio conmigo, espero sin duda poder verlas nuevamente por acá y a ustedes también en casa les agradezco que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos en una emisión más de El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Alejandro Telles, me despido y nos vemos en la próxima emisión.